Esa noche llovía intensamente, gruesas cortinas de lluvia que convertían la ciudad en una bruma gris. Estaba en el estacionamiento de la comisaría, listo para comenzar mi turno nocturno. Como novato, ya me había acostumbrado a los horarios extraños, pero algo en esa noche ya se sentía fuera de lugar. Mi café estaba frío, las luces de la estación parpadeaban y el aire parecía contener la respiración. A mitad de mi segunda patrulla, la radio emitió un crujido. Unidad 12, tenemos un informe de un posible allanamiento en la escuela secundaria Lincoln. La alarma se ha activado, pero no hay señales de entrada forzada. ¿Puedes verificarlo? Confirmé y giré el coche hacia la escuela. Era una estructura enorme y deteriorada que no se había usado durante años, excepto por vándalos y algún explorador urbano ocasional. El lugar tenía una reputación inquietante. Los niños del barrio susurraban historias sobre fantasmas, pero siempre las descarté como tonterías. Cuando llegué, la escuela se alzaba como una sombra contra el cielo nocturno. El agua de lluvia caía a raudales por las canaletas rotas, y el leve sonido del viento resonaba a través de los pasillos vacíos. Apagué el motor y reporté mi llegada. Unidad 12 en el lugar. Revisaré el perímetro. Tomé mi linterna y salí del coche. Mis botas chapotearon en el barro mientras rodeaba el edificio, moviendo el haz de luz por las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Nada parecía fuera de lugar hasta que llegué a la entrada trasera. La pesada puerta de acero estaba ligeramente entreabierta, balanceándose con el viento. Despacho, la puerta trasera está abierta. Posible entrada no autorizada. Voy a entrar. El pasillo interior estaba completamente oscuro, el aire denso con olor a moho y descomposición. Mi linterna parpadeó ligeramente, y maldije en voz baja. El haz de luz iluminó viejos casilleros, con sus puertas abiertas como bocas abiertas de par en par. Cada paso resonaba, rebotando en los enormes pasillos y haciendo que pareciera que alguien, o algo, me seguía. Hola. Mi voz resonó en el vacío. Ninguna respuesta. Avancé con cautela, el suelo crujía bajo mi peso. El lugar era un laberinto de pasillos y aulas, cada una más oscura y claustrofóbica que la anterior. Entonces lo escuché, un leve sonido de golpeteo, como uñas rascando una pizarra. Me detuve en seco, mi linterna temblaba en mi mano. Esto es la policía. Si hay alguien aquí, muéstrese. El golpeteo se detuvo. El silencio me envolvió como una pesada manta. Avancé sigilosamente, siguiendo la última dirección del sonido. Mis pasos parecían increíblemente ruidosos, cada uno amplificando la tensión en el aire. El golpeteo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y más cerca. Provenía de un aula al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un rayo de luz hacia el corredor. Tragué saliva y me acerqué. «Policía», grité, con la voz firme a pesar del sudor frío que recorría mi espalda. «Salga con las manos en alto». Empujé la puerta con el pie. El haz de luz de la linterna barrió la habitación, escritorios y sillas estaban volcados, papeles esparcidos por el suelo. En la esquina más lejana, una figura estaba de pie de cara a la pared. Era un hombre, con la espalda encorvada y la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Estaba garabateando en la pared con algo, un pedazo de tiza. El sonido me provocó escalofríos. «Señor, gire lentamente», ordené, con la mano apoyada en el arma enfundada. La figura no se movió. Me acerqué más, enfocando la linterna en su espalda. Su ropa estaba hecha jirones, empapada por la lluvia. Sus dedos, lo que pensé que era tiza, eran huesos desnudos, rascando contra la pared. «Señor». Mi voz tembló. El hombre se detuvo, su mano congelada en medio del rasguño. Lentamente, giró la cabeza, solo la cabeza. Su cuello crujió como una vieja bisagra. Su rostro estaba pálido y vacío, sus ojos hundidos en fosas negras. Tropecé hacia atrás, con el corazón martillando en mi pecho. El hombre, o lo que fuera, sonrió.
Sus dientes eran amarillos y afilados. Susurró algo, pero no pude entender las palabras. Entonces, las luces de la habitación parpadearon y se apagaron. El sonido de golpeteo regresó, más fuerte, proveniente de todos lados ahora. Giré sobre mí mismo, moviendo la linterna de forma descontrolada, pero el hombre había desaparecido. Solo quedaban los rasguños en la pared, una serie de símbolos que no podía entender. Salí corriendo de la habitación, con la respiración entrecortada y las piernas temblando. El pasillo parecía más largo, más oscuro y más frío que antes. Las sombras danzaban en las paredes, pero no había ninguna fuente que explicara el movimiento. El golpeteo se hizo más fuerte, seguido de una risa baja y gutural, como si proviniera de las mismas paredes. Llamé por radio pidiendo refuerzos, con la voz temblando. Aquí Unidad 12. Necesito asistencia en Lincoln Inn. Ahora. La respuesta fue solo estática. Llegué a la salida, irrumpiendo en la noche empapada por la lluvia, y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Mi coche estaba a unos pocos metros, sus luces un faro de seguridad. Pero cuando me acerqué, las vi, huellas de manos manchadas de sangre, humanas pero distorsionadas, como si hubieran sido presionadas desde el interior. El motor rugió, encendiéndose sin que yo girara la llave. Los faros se iluminaron, iluminando a la figura del aula, ahora de pie en el estacionamiento, rodeada por docenas más como él. Silenciosos. Mirando. Esperando. No me quedé para averiguar qué querían. Corrí. Corrí bajo la lluvia, con el frío atravesando mi uniforme mientras dejaba atrás el coche y las figuras. Mis botas chapotearon en los charcos, cada paso alejándome más de la pesadilla en la que había caído. Pero Lincoln Inn estaba en el corazón de un distrito sin salida. Sin casas cercanas, sin farolas, solo caminos desolados y árboles esqueléticos. El único sonido era mi respiración entrecortada y el implacable tamborileo de la lluvia. Mi radio estaba sujeta al hombro, y traté de usarla de nuevo con torpeza. Unidad 12, oficial solicitando asistencia inmediata en Lincoln Inn. Repito, necesito refuerzos ahora. Solo estática. Entonces una voz se escuchó por la radio. Unidad 12, ¿cuál es su emergencia? Un alivio me recorrió. Estoy en Lincoln Inn. Ay, dudé. ¿Cómo explicas eso? Estoy persiguiendo a múltiples sospechosos, posiblemente armados. Solicito refuerzos ahora. Hubo silencio. Luego, la voz regresó, calmada pero extraña, como si hablara entre dientes. No tenemos una escuela Lincoln Inn registrada en el sistema de despacho. Me congelé en medio del paso. La lluvia parecía caer con más fuerza, ahogando todo excepto el martilleo de mi corazón. ¿Qué quiere decir? Pregunté, mi voz alzándose en pánico. Estoy justo afuera. Envía un coche ahora. La línea se cortó. Me giré, mi linterna cortando el aguacero para ver si las figuras seguían en el coche. No estaban. El estacionamiento estaba vacío. Pero algo se sentía mal, como si me estuvieran observando. Cada nervio en mi cuerpo gritaba que siguiera moviéndome, que pusiera tanta distancia como fuera posible entre yo y ese edificio. Frente a mí, el camino se bifurcaba. Un sendero conducía de regreso a la ciudad, el otro desaparecía en un matorral de árboles. Tomé la ruta hacia la ciudad, pero mientras corría, noté algo escalofriante. El agua de lluvia que inundaba el asfalto agrietado ya no reflejaba las farolas. Porque no había farolas. De hecho, cuanto más corría, menos familiar se volvía todo. Los edificios a mi alrededor eran diferentes ahora, más pequeños, más antiguos, con ventanas que se abrían como cuencas vacías. El camino ya no se extendía hacia el horizonte de la ciudad. Se torcía, regresando en bucles hacia la escuela. No, murmuré, girando sobre mí mismo. El aire era más frío aquí, más cortante, y juraría que podía escuchar susurros débiles mezclándose con la lluvia. Mi linterna parpadeó de nuevo, y la golpeé con fuerza contra mi palma, rezando para que aguantara.
Entonces lo vi, una sola figura de pie al borde del camino, silueteada por el relámpago. Era el hombre del aula. Su cuerpo seguía torcido, su rostro congelado en esa terrible sonrisa. Levantó la mano lentamente, señalando de regreso hacia la escuela. Retrocedí, mi mente acelerada. No había forma de que él hubiera llegado antes que yo. Corrí más rápido de lo que jamás lo había hecho en mi vida. Pero cuando miré hacia atrás otra vez, estaba más cerca, sin haber movido un músculo. Su rostro llenaba mi visión, sus ojos negros y vacíos taladrando los míos. No, y grité, levantando mi arma. Aléjate, dispararé. Mi voz sonaba débil, ahogada por la tormenta. Apreté el gatillo, y el disparo resonó en la noche. La figura no se inmutó. La sonrisa solo se ensanchó, dividiendo su rostro de una manera antinatural, como si pudiera desprenderse por completo. Y luego, con un movimiento de su cabeza, desapareció. Volteé rápidamente la cabeza. El camino detrás de mí se extendía interminablemente, vacío, salvo por la lluvia. Mi linterna se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad. Los susurros se hicieron más fuertes, provenientes de todas partes y de ninguna a la vez. No era un idioma que entendiera. No era humano. Me giré de nuevo hacia la escuela. No quería hacerlo, pero algo me obligaba. Mis pies se movían por sí solos, arrastrándome hacia la silueta destrozada de Lincoln Inn. Cuando llegué a los escalones delanteros, la puerta se abrió sola, revelando una cálida luz parpadeante en el interior. Esta vez, no era una linterna lo que tenía en la mano. Era mi arma, agarrada con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Entré. Los pasillos eran diferentes ahora. La decadencia había desaparecido. Los casilleros brillaban, las baldosas del suelo estaban pulidas y relucientes. Pero el aire era sofocante, espeso y pesado, y aún podía escuchar los susurros. Ya no estaban lejos. Estaban justo en mi oído. Al final del pasillo, una puerta se abrió. La luz se derramó, proyectando sombras que danzaban de manera antinatural. Sus movimientos eran irregulares y erróneos. La luz se hacía más brillante, atrayéndome hacia adelante. Quería detenerme, pero no podía. Mis piernas no respondían. Cuando llegué al umbral, los vi, filas de figuras, idénticas al hombre de antes, paradas hombro con hombro. Sus cabezas se giraron hacia mí al unísono, pozos negros donde deberían haber estado sus ojos. Luego hablaron, sus voces fusionándose en una sola. Hemos estado esperando. Apreté más fuerte el arma, pero se sentía inútil, como un juguete infantil frente a algo más allá de la comprensión. Las figuras, con sus ojos vacíos y sonrisas retorcidas, comenzaron a avanzar en perfecta sincronía. Cada movimiento enviaba un escalofrío de miedo primitivo a través de mí, pero estaba clavado en el lugar. La habitación detrás de ellos era increíblemente grande, extendiéndose mucho más allá de las dimensiones físicas de la escuela. Las paredes palpitaban débilmente, como si estuvieran vivas. Los símbolos, esas mismas marcas incomprensibles del muro del aula, brillaban tenuemente, en espirales a través de la superficie como venas en algún grotesco organismo. Levanté mi arma. Aléjate, y grité, con la voz quebrada. No se detuvieron. Mi dedo temblaba en el gatillo, y disparé, una vez, 2 veces. Los disparos resonaron, pero las figuras absorbieron las balas sin inmutarse. Los impactos no dejaron agujeros. En su lugar, las ondas de cada disparo recorrieron sus cuerpos como agua, para luego asentarse de nuevo como si nada hubiera pasado. Hemos estado esperando, dijeron nuevamente, sus voces superponiéndose, llenando el aire hasta que sentí que mi cabeza podría estallar. La luz detrás de ellos se volvió cegadora, desbordándose sobre sus formas. Las sombras parpadeaban salvajemente, moviéndose de formas que desafiaban la lógica, subiendo por las paredes, cruzando el techo, rodeándome como depredadores. Mis piernas finalmente obedecieron, y retrocedí tambaleándome, chocando contra la pared. Una figura dio un paso adelante, separándose del resto.
Sus rasgos comenzaron a cambiar, su rostro se contorsionó, transformándose en alguien que reconocí. Era mi propio rostro, mirándome fijamente, con esa misma horrible sonrisa. No, susurré, sacudiendo la cabeza. Esto no es real. Esto no es. La figura inclinó la cabeza, la sonrisa se ensanchó hasta que sus mejillas se rasgaron, y un líquido oscuro brotó de las comisuras de su boca. «Nos has visto», dijo, con una voz que era un eco distorsionado de la mía. «Y ahora nos perteneces». Mi respiración era entrecortada mientras me daba la vuelta y corría, cada instinto gritándome que escapara. El pasillo detrás de mí se retorcía y deformaba. Los casilleros se doblaban hacia adentro como bocas abiertas. Los susurros se convirtieron en gritos, alaridos agudos y agonizantes que me perseguían por el pasillo. De alguna manera, llegué a la puerta principal. Estaba cerrada, pero no me detuve. Me lancé contra ella con todo mi peso, y cedió, enviándome tambaleándome a la noche empapada por la lluvia. La tormenta se había intensificado, los relámpagos trazaban cicatrices irregulares en el cielo. Me tambaleé hasta ponerme de pie y miré hacia atrás. Lincoln seguía allí, silencioso y oscuro, sus ventanas ahora eran vacíos negros. La puerta por la que acababa de salir estaba cerrada herméticamente, como si nunca hubiera estado abierta. Corrí hacia mi coche, luchando con el manillar de la puerta. Las huellas ensangrentadas habían desaparecido, y el motor arrancó de inmediato. No lo cuestioné. Puse el coche en marcha y aceleré, las llantas levantando agua mientras dejaba atrás ese lugar maldito. Pero mientras conducía, la ciudad ya no era la misma. Las calles estaban inquietantemente vacías, los edificios eran desconocidos. Cada giro me llevaba de regreso a esa misma intersección frente a la escuela, con el letrero de Lincoln y balanceándose en la tormenta. Grité de frustración, golpeando el volante con las manos. «Déjenme salir», y grité, mi voz perdida en el rugido de la lluvia. Un destello cegador de un rayo iluminó el cielo, y por un instante, los vi, parados en medio de la carretera. Las figuras, todas ellas, docenas, cientos, tal vez más, extendidas hasta donde alcanzaba mi vista. Sus ojos vacíos se clavaron en mí. El coche se detuvo en seco, y el motor se apagó. Los faros parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad. Tanteé el radio, desesperado por cualquier conexión con el mundo exterior. «Despacho, aquí la unidad 12, necesito ayuda, por favor, Dios, que alguien me ayude». El estático siseó. Luego, una voz se escuchó. Era calmada, monótona. «Unidad 12, regrese a la escena». Las figuras empezaron a moverse, sus siluetas avanzando a través de la lluvia, rodeando el coche. Los susurros regresaron, más fuertes, insistentes, invadiendo mi mente. Mi cabeza latía, la presión era insoportable. Y luego, justo cuando llegaron al coche, todo se detuvo. La lluvia. Los susurros. Las figuras. Todo desapareció en un instante. Estaba sentado en mi coche, estacionado frente a la comisaría. La tormenta se había despejado, y la primera luz del amanecer asomaba en el horizonte. Miré mis manos, todavía temblorosas, con el arma descansando en mi regazo. El radio crepitó de nuevo. «Unidad 12, ¿cuál es su estado?» Miré el radio, con la boca seca. «Yo, estoy bien», tartamudeé. «Estoy de regreso en la estación». «Entendido». «Manténgase en espera». Me quedé sentado allí por mucho tiempo, mientras el sol naciente bañaba la ciudad con su luz cálida. Todo parecía normal. Pero, en el fondo, sabía que no había terminado. Lincoln había desaparecido del sistema de despacho, borrado, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía lo que había visto. Y cuando miré el espejo retrovisor, lo vi de nuevo, mi reflejo, devolviéndome la sonrisa. Una sonrisa que se extendía demasiado.